¿Qué tal, amigos del Círculo de Cine? Miguel Contreras Torres, bienvenidos a la sexta sesión de este seminario de lectura que estamos dedicando al texto Introducción al análisis estructural de los relatos de Roland Barthes, un texto realmente interesante que nos permite tener categorías para poder revisar, para poder analizar el relato. En la sesión anterior nos habíamos quedado en la revisión de las acciones. Recuerden que para Roland Barthes van a existir tres niveles en los cuales va a ser posible revisar las características del relato. El nivel inicial, que es el nivel de estas clases de unidades, el nivel de las funciones. Después vendría el nivel de las acciones y finalmente el nivel de la narración, que es el punto al que vamos a llegar el día de hoy, a revisar esta cuarta sección del texto que dedica a la narración y que está conformada de dos subapartados. El primero de ellos, titulado La comunicación narrativa, y el segundo, que lleva por título La situación del relato. Ya nada más nos quedará revisar el día de mañana la conclusión de este texto y la conclusión de este seminario de lectura con el quinto apartado sobre el sistema del relato. Antes de comenzar este apartado de la narración, pues los queremos invitar a que nos dejen su me gusta, a que compartan los enlaces de esta transmisión para que llegue a más público, a más personas que pudiera interesarles el tema, la revisión que estamos haciendo. Estamos trabajando sobre un compilado de textos que lleva por título Análisis estructural del relato. Trae diversos autores. Está publicado en Ediciones Coyoacán en el año de 1996 en México, pero que también este texto puede estar, pueden ustedes ubicarlo en un texto de Roland Barthes que se llama Imagen, texto, música. Entonces, vamos entonces a revisar el día de hoy el apartado que tiene que ver con la narración. Nos dice en la página 25 Roland Barthes que la comunicación, en el apartado de la comunicación narrativa, nos dice que así como existe en el interior del relato una gran función de intercambio, esta función que está entre el dador y alguien que se beneficia, el beneficiario y el dador en este intercambio, también homológicamente el relato como objeto es lo que se juega en una comunicación. Hay un dador del relato y hay un destinatario del relato. Hay un yo y un tú que se presuponen uno al otro. Del mismo modo, no puede haber relato sin narrador y sin oyente, es decir, sin un lector. El problema consiste en describir el código a través del cual se otorga significado al narrador y al lector a lo largo del relato mismo. Los signos del narrador parecen más visibles y numerosos que los signos del lector. En realidad, los segundos son más retorcidos que los primeros. Cada vez que el narrador, dejando de representar, narra hechos que conoce perfectamente pero que el lector ignora, se produce, por carencia de significación, un signo de lectura. Cercano esto a lo que Jacobson llama la función conativa de la comunicación. En la página 26 nos plantea la siguiente pregunta Roland Barthes: ¿quién es el dador del relato? A lo que Roland Barthes contesta que hay tres concepciones o tres enunciados que parecen
contestar a esta pregunta. La primera, que considera que el relato es emitido por una persona. Esto en el sentido plenamente psicológico del término. Esta persona va a tener un nombre, es el autor, en quien se mezclan sin cesar la personalidad y el arte de un individuo que está plenamente identificado o que toma periódicamente la pluma para escribir una historia, que es el relato mismo. La segunda es la concepción que hace del narrador una conciencia total, aparentemente impersonal. El narrador es a la vez interior a sus personajes, puesto que sabe todo lo que sucede en ellos, y exterior, puesto que jamás se identifica con uno más que con otro. La tercera concepción, la más reciente, que podemos ubicar en autores como Henry James o Jean-Paul Sartre, es la de el narrador, que debe limitar su relato a lo que pueden observar o saber los personajes. Todo esto sucede como si cada persona fuera a su vez el emisor del relato. Las tres posiciones o las tres concepciones parecen ver en el narrador y en los personajes personas reales, personas vivas, como si el relato se determinara originalmente en su nivel referencial. Dice Roland Barthes que desde su punto de vista, narrador y personajes son esencialmente seres de papel. El autor, que es el autor material de un relato, no puede confundirse para nada con el narrador de ese relato. Los signos del narrador son inmanentes al relato y perfectamente accesibles a un análisis semiológico. Pero para decidir que el autor mismo dispone de signos que diseminaría en su obra, es necesario suponer entre la persona y su lenguaje una relación signalética que haría del autor un sujeto pleno y del relato la expresión instrumental de esta propia plenitud. No puede entonces resolverse el análisis estructural de esta forma. El quien habla, es decir, en el relato, no es quien escribe en la vida, y quien escribe no es quien existe. Más adelante nos va a hablar de la narración. Nos dice que la narración, de hecho, no conoce sino dos sistemas de signos, el signo personal y el apersonal. Estos dos sistemas no presentan forzosamente marcas lingüísticas que aludan a la persona, a yo, y más bien a la no persona, él. Puede haber relatos o episodios escritos en tercera persona y cuya instancia verdadera es la primera persona. Se pregunta Roland Barthes cómo decidir en este caso, a lo cual contesta que basta reescribir el relato o el pasaje del él al yo, en tanto esta operación no provoque ninguna otra alteración del discurso, salvo, por supuesto, el cambio de los pronombres gramaticales. Para que la instancia cambie, dice Roland Barthes en la página 27, es necesario que esta reescritura se vuelva imposible. Aquí va a decir algo muy interesante, en el sentido de que la forma apersonal es el modo tradicional del relato, dado que la lengua ha elaborado todo un sistema temporal propio del relato, destinado a suprimir el presente de quien habla. Sin embargo, esta instancia temporal ha invadido poco a poco al relato, siendo contada la narración en el hic et nunc de la locución o definición del sistema personal. Vemos hoy a muchos relatos mezclar
el personal y el apersonal de manera extremadamente rápida. Y aquí recupera un fragmento de esta obra de Goldfinger, y dice lo siguiente: sus ojos, gris azulado, estaban fijos en los de Dupont, que no sabía qué actitud adoptar, pues esa mirada fija encerraba una mezcla de candor, de ironía y de menosprecio por sí mismo. Aquí en este ejemplo vamos a ver cómo es que el escritor va cambiando de la forma personal a la apersonal. Sus ojos, para regresar al texto que usa Roland Barthes, sus ojos será una forma personal. Gris azulado será apersonal, ¿no? Gris azulado, estaban fijos en los de Dupont, que no sabía qué actitud adoptar. Luego más adelante dice, pues esa mirada fija encerraba una mezcla de candor, de ironía y de menosprecio por sí mismo. Ahí nuevamente el apersonal, la forma apersonal. Más adelante nos dice que la mezcla de sistemas se siente como un recurso facilitador. Este recurso puede llegar a utilizarse como una celada, es decir, por ejemplo, en una novela policial, pone el ejemplo de las 5:25 de Agatha Christie. Cómo es que en esta novela mantiene el enigma porque engaña sobre la persona de la narración. Un personaje va a ser descrito desde dentro, aun cuando es ya el criminal. Todo sucede como si en una misma persona hubiera una conciencia de testigo inmanente al discurso y una conciencia de criminal inmanente a lo referido. Es comprensible que en el otro polo de la literatura se haga del rigor del sistema elegido una condición necesaria de la obra. Este rigor, que no es un imperativo estético, no es una obligación estética, es lo que se llama una novela psicológica que está marcada por una mezcla de ambos sistemas. Aquí se está refiriendo Roland Barthes de este sistema de lo personal y lo apersonal. En la página 28 nos dice que la psicología no puede conformarse con un puro sistema de la persona, pues al referir todo el relato solo a la instancia del discurso o al acto de locución, queda entonces amenazado el contenido mismo de la persona psicológica. No tiene entonces relación con la persona lingüística, la cual nunca va a estar definida por disposiciones, intenciones o rasgos, sino solo por su ubicación, es decir, va a estar codificada en el discurso. Se trata de una subversión importante, pues se propone hacer pasar el relato del orden de la pura constatación al orden performativo. Hoy, nos dice Roland Barthes, escribir no es contar, es decir que se cuenta y remitir todo el referente a este acto de locución. Una parte de la literatura contemporánea ya no es descriptiva, sino transitiva, y se esfuerza por realizar en la palabra un presente tan puro que todo el discurso se identifica con el acto que lo crea, siendo así todo el logos reducido o entendido a una lexis. El segundo subapartado de este apartado que dedica a la narración se titula La situación del relato. Estamos en la página 28 y en este apartado, en este subapartado, nos va a decir Roland Barthes que el nivel narracional, que es el que estamos abordando en esta sesión, está pues constituido por los signos de la narratividad.
este conjunto de operadores que reintegran funciones y acciones a la comunicación narrativa articulada sobre su dador y su destinatario. Aquí ya está haciéndonos presente la conexión de este nivel de la narrativa, de lo narrativo, con también los dos elementos anteriores, que eran las funciones y las acciones de los personajes. Nos dice que en las literaturas orales se conocen algunos códigos de recitación. Por ejemplo, entre estos códigos, nos recuerda Roland Barthes, las fórmulas métricas, los protocolos que se utilizan como convenciones en el momento de la presentación de una recitación oral. Y se sabe que el autor, entre comillas, no es el que inventa la historia, sino el que maneja mejor el código cuyo uso comparte con los oyentes. En nuestras literaturas escritas han sido fijadas tempranamente ya estas formas del discurso. La clasificación de los modos de intervención del autor, que ya habían sido esbozadas por Platón y retomadas por Diomedes, van a tener una codificación de los comienzos y los finales de los relatos. Aquí ya nos van a decir cómo convencionalmente deben de comenzarse una historia y cómo debe de concluir o de finalizar también una historia, un relato. También nos va a hablar sobre el estudio de los puntos de vista, etc. Todos estos elementos forman parte del nivel narracional. Hay que agregar, evidentemente, la escritura en su conjunto, pues su función no es transmitir el relato, sino exponerlo. Nos va a decir que la forma última del relato, en tanto que es un relato, trasciende sus contenidos y sus formas propiamente narrativas, es decir, trasciende las funciones y las acciones. Esto explica que este código de la narración sea el último nivel que pueda alcanzar nuestro análisis sin que tengamos que salirnos del objeto relato, del objeto-relato, sin transgredir también la regla de inmanencia que está en su base. Esta narración no puede recibir su sentido sino del mundo que la utiliza. Más allá del nivel narracional, comienza el mundo, es decir, comienzan otros sistemas. Ya el relato ya no nos habla de lo que de manera inmanente nos está comunicando el propio relato como objeto, sino que ahora ya nos lleva a otros sistemas. Ya nos habla de aspectos sociales, económicos, ideológicos, cuyos términos ya no son solo los relatos, serían ya elementos de otra sustancia, ya serán aquellos que competen a hechos históricos, a determinaciones, comportamientos, etc. Así como la lingüística, Roland Barthes había dicho que se detiene en la frase, también el análisis del relato se va a detener en el discurso. Hay que pasar, propone Roland Barthes, hay que pasar a otra semiótica. La lingüística ya ha postulado estas fronteras con el nombre de situación. Halliday es un autor que va a retomar en su definición de situación. Nos dice Halliday que la situación en relación a una fase es el conjunto de hechos lingüísticos no asociados. Por su parte, Prieto nos va a decir que una situación es el conjunto de los hechos conocidos por el receptor en el momento del acto sémico independientemente de este. Nos dice que todo relato es tributario de una situación del relato, un conjunto de protocolos según los cuales es consumido este mismo relato. Nuestra sociedad va a hacer una crítica, Roland Barthes en la página 29, nuestra sociedad escamotea la codificación
de la situación de relato. Ya no es posible encontrar procedimientos de narración que intentan naturalizar el relato, fingiéndole una causa natural y desinaugurándolo. Nos va a hablar de cómo hay una aversión a exhibir sus códigos y que esto caracteriza a la sociedad burguesa y a la cultura de masas, que ha producido una y otra vez esta necesidad de signos. Esto no es, dice Roland Barthes, más que un epifenómeno estructural, es decir, es un fenómeno que resulta accesorio, que acompaña al fenómeno principal, pero que no tiene influencia directa sobre él. Va a decir que por familiar, por rutinario que sea hoy el hecho de abrir una novela, de leer un diario, de encender la televisión, nada puede impedir que este actor modesto instale en nosotros de un golpe íntegramente el código narrativo que vamos a necesitar. El nivel narracional, dice Roland Barthes, tiene un papel ambiguo. Siendo contiguo a la situación de relato, se abre también al mundo en el que el relato se deshace o se consume, pero al mismo tiempo, al coronar los niveles anteriores, se refiere a los niveles de las funciones y de las acciones, cierra con esto el relato y lo constituye definitivamente como palabra de una lengua que prevé e incluye su propio metalenguaje. Bien, pues hasta aquí termina este apartado que dedica a cuál es la situación del relato, el nivel narracional, y también cómo pues nos va explicando la narración en términos de comunicación. Así que quedará para la siguiente sesión, última sesión de este seminario de lectura, la revisión del apartado número 5, que dedica a el sistema del relato, un apartado que tiene dos subapartados breves también. El primero de ellos es la distorsión y expansión, y el segundo, la mímesis y el sentido. Así es que con eso terminará el día de mañana este seminario de lectura que hemos estado dedicando a el texto de introducción al análisis estructural de los relatos de Roland Barthes. Así es que, pues por el momento, el día de hoy terminamos esta sesión y los invitamos con mucho gusto a que se conecte nuevamente el día de mañana para la conclusión de este seminario, en el que terminaremos de revisar, de comentar las ideas más importantes de este texto de Roland Barthes. Coméntenos qué les ha parecido este seminario, qué libros también les gustaría que pudiéramos aquí revisar juntos. Entonces esperamos sus comentarios durante la transmisión o posterior a la transmisión. Recuerden que todas nuestras sesiones se quedan alojados en el carrete de videos de nuestra página del Círculo de Cine Miguel Contreras Torres, así que ustedes en cualquier momento, el día, la hora que ustedes puedan, que ustedes deseen, pueden regresar, recuperar algunos de estas sesiones que tal vez se hayan perdido o deseen volver a escuchar. Así es que, pues sin más, les deseo que tengan una excelente noche y nos escuchamos el día de mañana para dar conclusión a este seminario. Muchas gracias y muy buenas noches a todos.